Señor, cantamos, declaramos tu santidad, levantamos tu nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno, por tu presencia. Puede tomar asiento. Si anda su hijo, su hija, pues trate de tenerlo bajo su cuidado para que todos podamos estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos esta tarde. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a esperar que todos se ubiquen. A ver. Gracias, Jesús. Cierre sus ojos un momento ahí donde está, incline su rostro. Yo no sé si viene cargado, si viene preocupado por algo o si hay algo que lo puede estar distrayendo, pero declaramos en el nombre de Jesús que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestra alma es alineada esta tarde en el nombre de Jesús. Que nuestros pensamientos son ordenados y hoy toda carga la depositamos a los pies del Maestro y declaramos en el nombre de Jesús que su palabra nos conforta, que su palabra nos edifica, que su palabra nos transforma. Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú quieres hablarnos esta tarde. Quita de nosotros todo pensamiento distractor, todo sentimiento distractor, que podamos, Señor Jesús, recibir tu palabra con sencillez y que podamos dar fruto con ella. En el nombre de Jesús, que no solamente recibamos puro conocimiento, sino que podamos ser transformados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Quiero hablar de un tema que se llama escuchando la voz de Dios. Diga conmigo, escuchando la voz de Dios. Dile de la par, necesitas escuchar la voz de Dios. Quiero definirles el término escuchar, porque no es lo mismo oír que escuchar. Una cosa es que usted oiga algo y otra cosa es que usted escuche algo. Cuando usted oye, superficialmente oye, pero cuando usted escucha, la palabra escuchar significa prestar atención a lo que se oye o a lo que se nos habla. Otra vez lo digo, escuchar es prestar atención. Diga conmigo, prestar atención. Vaya por caso, si usted está aquí y su mente está en otro lado, puede ser que a lo lejos de su oído usted esté oyendo la palabra. Pero si usted aísla todo pensamiento, lo hace a un lado, todo lo que lo quiera distraer, y usted presta atención y se concentra, usted va a escuchar, ¿verdad? Entonces no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es prestar atención a lo que estoy oyendo o a lo que se me está hablando. Entonces, cuando yo le estoy dando el tema de hoy, que es escuchando la voz de Dios, estoy diciéndole, es tiempo de prestar atención a lo que Dios nos está hablando. Amén. Dile de la par, es tiempo de que prestes atención. Porque sabe que hay muchas veces que Dios nos habla de diferentes maneras, no solamente por medio de personas o por medio de su palabra. Dios nos habla de diferentes maneras. Estamos a veces orando, a veces estamos en el trabajo, recibimos algo y tenemos nosotros que aprender a escuchar a Dios de las diferentes formas. Dios no está regido por un libro. Nosotros sí estamos regidos por Él, pero Él no. Él puede hablarnos de diferentes formas. A mí hay veces que Dios me ha hablado, yo estoy haciendo algo que no, ni siquiera estoy en la iglesia. Estoy quizá haciendo algún trabajo o quizá voy de viaje y Dios me habla. Entonces uno tiene que estar atento para poder escuchar lo que Dios nos está
Hablando. ¿A cuánto Dios le ha hablado de diferente manera acá? Levante la mano si Dios le ha hablado. ¿Ah? De diferente manera. Entonces hay que escuchar. Dile, hay que escuchar. El problema es que cuando yo no escucho, cuando yo solo oigo, lo que yo oigo se me olvida. ¿Sí? Lo que usted oye, así, superficialmente, esporádicamente, así, se le olvida porque se las lleva el viento las palabras. Pero cuando usted escucha, eso le cala por dentro. ¿Me entiende? Eso profundiza en usted y se hace un rema en su vida y entonces es imposible que usted se convierta en un oidor olvidadizo de la palabra, sino que cuando usted escucha, oído acá, cuando usted escucha, es transformado por aquello que escuchó. Amén. Entonces, para yo ser transformado necesito escuchar, no solamente oír. Ahora, debemos desarrollar nuestro oído. Amén. Y no hablo del oído natural, sino del oído espiritual. Debemos desarrollar. El oído se desarrolla. Amén. Se desarrolla. Usted aprende a desarrollar el oído espiritual. Porque si no, usted va a andar por la vida ahí intentando, haciendo como a tientas. Pero cuando usted desarrolla su oído espiritual, usted no se pierde. Porque usted sabe cuándo es Dios y cuándo no es Dios, cuándo Dios dice y cuándo Dios no dice. Entonces está ahí atento. Entonces debemos desarrollar nuestro oído y aprender a escuchar en el silencio. ¿Qué se necesita para poder prestar atención a lo que se está hablando? ¿Qué se necesita? Silencio. ¿Qué se necesita? Silencio. Si aquí hubiera un ruido, o a veces se arman unos grandes ruidos aquí, quizá está alguien predicando, se es difícil escuchar, se hace complicado escuchar. Entonces, para que uno pueda escuchar tiene que haber ¿qué? Silencio. Y a veces nosotros no podemos desarrollar el oído espiritual porque no hacemos silencio. No vivimos en silencio. Nosotros vivimos escuchando mucho ruido de las noticias. ¿A quienes aquí no se levantan a orar? Se levantan a prender el tele para poner HCH. Y no tengo nada yo contra ese canal, ¿verdad? Porque puede poner otro noticiero o lo que sea. Y entonces comienzan a escuchar ruido de todo, la noticia y esto y lo otro. Y hay tanto ruido. Entonces, ¿en qué momento tú vas a escuchar a Dios? ¿En qué momento tú vas a escuchar a Dios? Hay que hacer silencio. O a veces estamos orando y estamos nosotros, va de pedir esto y lo otro al Señor y diciéndole algo al Señor y el Señor quiere, cállate un rato, yo quiero hablarte. Haz silencio, deja de pedirme, yo quiero hablarte. Pero nosotros estamos ahí, nosotros hablando. Es como cuando tú estás, no sé si te ha pasado alguna vez, que tú estás platicando con alguien, tú quieres platicar con alguien. Y comienzas tú quieres platicar, tú quieres expresarte con alguien, pero la otra persona te lee, hablando, y no te deja hablar a ti. Y entonces usted le dice que tú no escuchas, solo tú quieres hablar. Entonces una plática no se puede realizar con alguien que no sabe escuchar. Dios no puede comunicarse con una iglesia que no sabe escuchar, que solo habla, que solo dice, que solo pide, que solo se expresa a ella. Tiene que aprender a escuchar. La iglesia tiene que aprender a escuchar a su Dios. Y hemos aprendido a pedir, hemos aprendido a orar, hemos aprendido a hablarle a Dios. Pero hay algo que nos cuesta y es aprender a escuchar. Aprender a escuchar a Dios. Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo tiene? Amén. Creo que acá lo pusieron, ya vamos a leerlo de acá. Dice, el joven Samuel, vamos a ir corriéndolo hasta el 10. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran
¿Qué pasaba con la palabra del Señor? Escaseaba. Escaseaba. Vamos al siguiente versículo. Dice: y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse, o sea, estaba quedando ciego y no podía ver bien. Versículo 3: cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo, el Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. ¿Quién le habló a Samuel? El Señor. Vamos al siguiente versículo. Dice: entonces corrió a Elí. ¿A dónde corrió? ¿Quién estaba hablando? El Señor. ¿Pero a dónde corrió él? A Elí. Y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Versículo siguiente: el Señor le volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó y fue otra vez ¿a dónde? A Elí. Y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Siguiente. Dice: y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó, fue a Elí otra vez y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 9. Escuche, Samuel estaba en el templo. Samuel habitaba ahí en el templo. Sin embargo, todavía no conocía la voz de Dios, no había escuchado la voz de Dios. Cuando Dios comenzó a hablarle, él fue a buscar a su pastor prácticamente, y luego se volvió a acostar. Es como cuando tú estás en la mañana, imagínate que viene el Señor y te despiertas tú, así de un solo, sin alarma, te despiertas tipo 2 de la mañana y tú dices: pucha, se me fue el sueño, ¿qué voy a hacer? Y quizá el Señor te está hablando, diciéndote: levántate, quiero tener amores contigo, busca mi rostro, o vea la palabra, quiero revelarte algo. ¿Y tú qué haces como Samuel? Dice que fue en Elí y se volvió a acostar. Y entonces tú ya haces, no, te arropas más bien. Te enrollas bien la cobija porque dices: no, ya voy a dormir porque estoy cansado. Y viene otra vez y te vuelve a despertar y te vuelve a dormir, y no, al final no atiende la voz del Señor. Eso le pasó a Samuel, no conocía la voz del Señor, hasta un punto que Elí le dijo: yo no soy el que te está hablando, es Dios. Cuando vuelva a hablarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Será que muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, como Samuel, que estaba dentro de la iglesia, vivía en el templo prácticamente? O sea, él no es que venía una vez a la semana o 2 veces a la semana, sino que él vivía en el templo. Sin embargo, no había aprendido a escuchar a Dios, no se le había revelado la voz de Dios. Cuando Dios le habló, no conocía la voz. ¿Será que tú no conoces la voz de Dios aunque vienes a la iglesia? ¿Será que tú has aprendido a escuchar a hombres de Dios, a mujeres de Dios? ¿Has aprendido a escuchar las voces de las tinieblas, la voz del sistema, de la corriente de este mundo? Pero todavía no has aprendido a escuchar la voz de Dios. No sabes cuándo es Dios que te habla. ¿Será que no has detectado eso? Y déjame decirte, Dios nos habla principalmente por la palabra. Es la voz de Dios para nosotros escrita. Pero también muchas veces tú estás orando, tú estás haciendo cosas y Dios te habla. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender. A veces Dios te habla por medio de una plática con alguien y quizás no te está profetizando esa persona, pero en forma de plática Dios te está revelando algo. Esto es para mí, tú dices. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. A veces tú estás hablando, ¿sabe? Yo recuerdo una vez, ¿sabe? Que yo estaba viendo una película, escucha, una película, no era mala la película, yo estaba viendo una película y recuerdo que hay una escena de esa película donde una anciana está aconsejando a su nieto y comienza a darle unos consejos, pero sabe que en medio de esos consejos, era una película, imagínense, fue escrita en Estados Unidos, no tiene nada que ver conmigo, pero en esa escena, en ese consejo que va ahí, yo sentía que Dios me estaba hablando a mí.
Yo sentí, Dios me está hablando, entonces tienes que aprender a escuchar a Dios. Tienes que estar abiertos sus oídos para escuchar a Dios, y de esa forma tu vida no se va a perder, tu vida no se va a desviar, porque tú vas a estar atento a la voz de Dios. Dios no te va a dejar caer en tierra, Dios no te va a dejar morirte, desviarte, no va a dejar. Si tú aprendes a escuchar a Dios, no te vas a perder. Entonces, algo que debemos, escuche, entender es que todo hijo de Dios debe ser dependiente de la voz de su padre. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces, todo hijo de Dios, escuche acá, debe ser dependiente de la voz de su padre. Dependiente. Cuando hablo de dependiente es que no se mueve si el padre no le dice, que no se mueve si el padre no le habla, no le muestra, si no escucha a su padre. Entonces, todo hijo de Dios debe ser dependiente de la voz de su padre. De lo contrario, escuche, terminará desviándose y cediendo ante el sistema de este mundo. Si tú no eres dependiente a la voz de tu padre, tú vas a terminar cediendo ante la corriente de este mundo, ante las voces de este mundo. Vas a terminar creyendo. Si no escuchas a Dios es porque estás escuchando otras cosas. Si no estás atendiendo la voz de Dios es porque estás atendiendo otras voces. Algo estás escuchando porque Dios te dio oídos espirituales. Entonces, algo más estás escuchando y estás saturando tanto tu mente y tu alma de otras voces que no tienes espacio para la voz de Dios. Entonces, dile al de la par, ¿qué voz tú estás atendiendo? ¿Qué voces tú estás atendiendo? Amén. ¿Qué voces tú estás atendiendo? Hermano, si tú te pones a ver un montón de reportajes, que a veces es bueno informarse, pero si tú te pones a ver un montón de reportajes, hermano, te vas hasta a enfermar, hermano. Te vas hasta a preocupar, vas a escaparte de que te pegue algo, alguna ansiedad tremenda por ver todo lo malo que se habla. Te llenas de tantas voces, hermano. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Todos los hombres de Dios que la Biblia menciona tenían una total dependencia, hermano, a la voz de Dios. Y cuando no la escucharon, se perdieron. Tenían una dependencia. Por caso Jesús siendo el Hijo de Dios en la tierra, Él iba al monte siempre, todas las noches, todas las vigilias, a pasar tiempo con el Padre, a escuchar la voz de Dios y luego poder ejercer su ministerio. Entonces, Él escuchaba una dependencia desde el Padre que Él tenía, de la voz del Padre. Todos los hombres, Abraham escuchaba audiblemente la voz de Dios. Moisés escuchaba audiblemente la voz de Dios. David escuchaba la voz de Dios por medio, ya sea que Dios se le mostraba por medio de las adoraciones que él hacía, los salmos que escribía, o por medio del profeta Natán. Escuchaba la voz de Dios. Escuchaba. Pablo. Imagínense que Pablo era un sicario y supo detectar que le estaba hablando el Señor. Cuando el Señor se le apareció camino a Damasco, dice la palabra que el Señor le habló. Y él de un solo, él no dijo quién eres, sino que dijo, Señor. De un solo supo. Entonces, aprender a escuchar la voz de Dios. Jacob también tuvo que escuchar la voz de Dios para ser transformado. Esa voz que le dijo, ya no será tu nombre Jacob, será tu nombre Israel. Sobre ti voy a ser una nación grande. Entonces, todos los hombres, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que eran dependientes a la voz de Dios. Y el día que no la escucharon, les fue mal. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, no te va a ir mal. Y por eso el enemigo es astuto y el enemigo quiere que tú no escuches a Dios. Que no lo escuches. Porque el enemigo quiere tenerte embobado, el enemigo quiere tenerte distraído, el enemigo no quiere que alcances el propósito. Y para alcanzar el propósito de Dios, tienes que escuchar a Dios. Vamos a suponer que tú estás siendo un ayudante de un mecánico o de un médico. Y ese médico, tú estás ahí para aprender a hacer una cirugía. Entonces el que ya sabe comienza a darte instrucciones.
Abre por aquí, corta ahí, cierra aquí, quita esto. Y entonces el que está ahí a la par tiene que estar atento a la instrucción del que sabe para poder realizar esa operación con excelencia. Si ese enfermero o ese doctor primerizo no escucha la voz de ese médico que ya conoce todo, va a terminar cortando algo, va a terminar haciendo una mala operación y va a poder matar a una persona. ¿Me entiende? Tiene que aprender a escuchar y agudizar su oído para poder escuchar y seguir la instrucción y poder realizar el propósito para el cual está. Entonces, yo quiero decirte algo, tú no sabes más que Dios. Dios sabe lo que Él quiere hacer con tu vida. Dios sabe lo que Él quiere hacer con tu familia. Dios sabe lo que Él quiere hacer con tu llamado, con tus dones, con tu corazón. Dios sabe no solamente tu pasado, tu presente, sino también tu futuro. Él sabe el propósito que tiene para ti. Entonces, lo más inteligente que tú puedes hacer es que para dar pasos, que para avanzar, tú escuches a Dios, hermano. Que tú lo escuches, porque tú no sabes. El que no sabe, ¿qué tiene que hacer? Escuchar al ¿qué? Nadie sabe lo que viene el día de mañana, dice la palabra. Nadie sabe, solamente el Señor. Lo único que sé yo es que su misericordia es nueva cada mañana, pero yo no sé. No soy dueño del mañana. Y entonces yo tengo que escuchar al que sí sabe, al que conoce cuál es mi propósito, al que conoce qué planes tiene para mí de aquí a un año. Él conoce, Él lo sabe. Entonces tengo que aprender a escucharlo yo para vivir de acuerdo a ese propósito, de acuerdo a ese plan. Si no, voy a terminar desviado, enredado y lejos del propósito que Dios tenía para mí. Entonces el enemigo no quiere que escuches. El diseño original, hermano, de Dios con Adán era tener una comunicación permanente con Él. Cuando Adán estaba en el Edén, estaba en una comunicación permanente con Él. Permanente, platicaban, hablaban, le hablaba. Ese era el diseño original y ese es el diseño que Jesucristo, por medio de su gracia, vino a restituir. Que yo esté en una comunicación permanente con mi Padre y que yo pueda escucharlo a Él para que no me pierda. Amén. A veces nosotros nos equivocamos y de ahí preguntamos, Señor, ¿por qué permitiste eso? Es que me escuchaste. ¿Por qué permitiste? Porque, Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto yo en mi vida? Porque que me equivocara, que me enredara aquí. ¿Por qué permitiste, Señor? No lo permití, tú no me escuchaste. Si me hubieras escuchado, hubiese sido otra cosa. Ahora te voy a ayudar ahora donde estás. Claro que sí, porque no dejo a mis hijos en vergüenza. Pero si me hubieras escuchado, otro gallo te estuviera cantando. Amén. Salmo capítulo 81. Salmo 81, versículo 8 al 14. Vamos a esperar que lo pongan acá. Salmos capítulo 81, versículo 8 al 14. ¿Cuántos están recibiendo? Amén. Salmos 81, 8 al 14. El versículo 8 pongan ahí. Okay. Dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si tú me... Hay otra versión que dice, si tú me escucharas. Vamos al versículo siguiente. No haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Siguiente. Yo, el Señor, soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Versículo siguiente. Pero mi pueblo no, ¿qué? Vamos, ¿qué dijo? ¿Qué pasó con el pueblo de él? Mi pueblo no escuchó mi voz. Y como no escuchó su voz, ¿qué pasó con Israel? No puedo obedecer algo que no estoy escuchando. Yo puedo darte instrucciones del Padre aquí en palabra, pero si tú no escuchas, si tú solo oyes, no escuchas, no vas a obedecer la palabra. Siguiente dice, por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias
intrigas, o sea, en sus propios caminos, lo que pensaran que era lo que tenían que hacer. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Dile de la par, si tan solo lo escucharas. Vamos, si tan solo lo escucharas. A veces Dios ve que lo estás ignorando, que no lo escuchas, entonces, te voy a dejar que hagas como tú piensas. Voy a dejar que andes conforme a tus intrigas, así que hagas. ¿Está bien? ¿Quieres hacerlo a tu forma? A lo que tú crees que debes hacer, que es correcto. Está bien, hazlo así. Y el Señor sabe que te va a ir mal, porque Él sabe que te va a ir mal. Y de ahí te va mal. Y tú vas donde Él y dices, Señor, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Pero no quiere decir que Él no quería evitarte eso, hermano. Escucha. Imagínate tú. Tu hijo está subido ahí en un árbol y tú ves que esa rama está media, que ya se revienta. Tú le dices, hijo, no te subas ahí que te puedes caer. Y le decía una vez y sigue ahí subiendo. No te subas, hijo, que te puedes caer y si te caes te vas a golpear, te puedes quebrar. Y el hijo sigue. Entonces tú al final, no me escuchas. Al rato escuchas el llanto, la mano quebrada. Tú no lo vas a dejar ahí. Tú vas a recoger a tu hijo, por mucho que le hayas dicho, le vas a decir, te lo dije, pero vas a ir y lo vas a ayudar, vas a llevarlo al hospital, que te lo enyesen, que te le rehabiliten el brazo, porque eres padre y porque no vas a abandonar a tu hijo nunca. Pero no quiere decir que tú no estabas hablándole antes de que ocurriera la cosa. Y se hubiera evitado si hubiera escuchado. Entonces tú a veces, mejor voy a incluirme yo, a veces pasamos por situaciones que no es que Él las permitió, hermano, sino que ocurrieron porque Él nos habló antes de que ocurrieran y no escuchamos la instrucción de papá. Pero como Él es papá, como Él nos ama, entonces Él, cuando nos equivocamos, Él va y ayuda nuevamente a que nos levantemos, porque Él no nos va a abandonar. Pero no quiere decir que Él no quería evitarnos ese proceso. Dile para escucha a Dios. Amén. Entonces, Dios quiere que estemos en una conexión, en una comunicación permanente con Él, permanente, pero no solamente de nosotros a Él, sino de Él a nosotros. Eso es comunicarse. Comunicarse no es yo hablo y solo yo hablo. No, comunicarse es yo hablo y Él me escucha. Él habla y yo le escucho. Amén. Esa es comunicación y eso es lo que pasó con Job. Porque le viene el Señor y le dice, ahora calla que yo voy a contestarte. Así le dijo a Job el Señor. Y entonces Job le dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces tenemos nosotros que aprender a escuchar a Dios. Entonces el enemigo sabe, hermano, que si escuchamos a Dios nos va a ir bien. Entonces lo sabe y por eso desde el inicio de los tiempos, hermano, uno de los ataques principales del enemigo hacia nosotros es provocar en nosotros sordera espiritual para que dejemos de escuchar la voz de Dios. Uno de los ataques principales del enemigo es poner sordera en ti para que no escuches a Dios, porque Él sabe que tu éxito no depende de tu habilidad. Tu éxito no depende de tu capacidad. Tu éxito no depende de tu riqueza, de tus amistades, ni siquiera de tus conexiones. Tu éxito no depende de tu experiencia. Tu éxito no depende ni siquiera del gobierno. Tu éxito depende de escuchar la voz de Dios.
Eso el enemigo lo sabe. Y como el enemigo lo sabe, trata de evitar que tú escuches y te pone ruido. Primero te pone ruido. Y si aún con ruido tú apartas tiempo para escucharlo, quiere traer sordera a ti para que no escuches. Tienes que saber eso tú. Y entonces tú tienes que hacer a un lado el ruido. Tienes que hacer a un lado el ruido y apartarte del ruido y escucharlo. Y si hay sordera en ti, decirle: Señor, abre mis oídos espirituales. Porque hay muchas cosas que lo tapan a veces, que lo cierran. Entonces ha tratado de evitar que escuchemos a Dios. Ahora mira esto: estrategias del enemigo para que no escuchemos la voz de Dios. Escuche, estrategias del enemigo para que no escuchemos la voz de Dios. Número 1, te desconecta de la palabra de Dios. ¿Qué hace? Te desconecta de la palabra de Dios. La voz principal del Padre, ¿dónde está? ¿Dónde está? En su palabra. La voz de Dios escrita está en su palabra. Entonces, una de las primeras cosas que el enemigo quiere hacer es desconectarte de la palabra de Dios. Por eso tú ves muchos cristianos que no estudian, que no pasan tiempo con la palabra de Dios, que el único contacto que tienen con la palabra de Dios es el día que se les predica, si es que atienden la prédica o si es que se congregan. Es por eso que a la iglesia no le gusta tanto los martes de discipulado, porque no le gusta la palabra. No le gusta leer, no le gusta estudiar. No, pastor, pero el otro día miré un versículo bonito ahí en Facebook y me gustó. No, eso no es. Te gustó porque te convenía. Pero cuando tú hablas la palabra te confronta, la palabra te exhorta, la palabra te edifica, la palabra o sea, Dios te habla allí y ya produce algo en tu vida. Entonces, el enemigo trata de que tú pierdas contacto con la palabra de Dios. ¿Cuántos han leído la palabra esta semana, por lo menos? Estudiado la palabra. Levanten la mano. ¿Cuántos han estudiado la palabra esta semana? Son pocos. Son pocos. ¿Sí? ¿Cuántos han visto Facebook esta semana? ¿Cuántos han visto noticias? Ve, entonces usted ve que hay más ruido a nuestro alrededor y estamos atendiendo más el ruido que la palabra. Entonces, mire, Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura. ¿De dónde? De la palabra, para que por ella, ¿qué? Crezcan para salvación. Hay otro versículo que dice, hay otra versión, perdón, que dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Deseen la palabra, o sea, con ansia, cuando tú deseas algo hasta que lo consigues, ¿o no? ¿Sí? Lo buscas. Entonces, cuando tú deseas la palabra, tú pasas tiempo con la palabra. Tú estás en la palabra. ¿Me entiendes? Entonces, el pueblo de Israel hubo un tiempo, hermano, que se había perdido. Se había desviado porque se había perdido los escritos. Un rey que los ignoró y los había guardado, y hasta en el reino de un rey que se levantó ya conforme al corazón de Dios,
volvieron a descubrir las escrituras y un escriba se las leyó. Y sabe que él inmediatamente rasgó sus vestiduras y dice: ¿cómo puede ser que nosotros hemos estado tan perdidos por haber ignorado la escritura? Y comenzó él a derribar los lugares altos, a volver el culto a Dios, porque la escritura estaba. O sea, digo, ¿cómo puede ser que hemos estado tan perdidos por no escuchar esto? Y apenas él escuchó, él pudo volverse a alinear al corazón de Dios. Entonces, cuando tú te pierdes el contacto con la palabra, tú te desvías, hermano. Amén. No, pastor, pero yo escucho muchos predicadores. Sí, está bien que escuche, está bien, no es malo, ¿verdad? No es malo. Solo que discierne a quien escuche. Discierne a quien escuche. Entonces, está bien. Yo, pastor, pero yo leo libros de otros. Está bien que lea para que se enriquezca su conocimiento, pero la palabra es lo principal que debe de hacer. Su tiempo, que Dios le dé a usted la revelación de la palabra, no leerla como que es un libro de historia, sino con revelación. Ore. Cuando usted abra la Biblia, ore que Dios le muestre los misterios que están en ella, los secretos, que extraiga las profundidades. Esto es un libro profundo, le inspiró el Espíritu, no está ahí literal solamente, sino que hay algo expresado ahí que tiene que ser extraído. Y entonces tú tienes que pasar tiempo con él. Amén. Está bien que escuches a otros predicadores, está bien que me escuche a mí, pero más que mi prédica, lo que lo va a transformar a usted es que usted en oración después estudie la palabra y la palabra le haga ser una mejor persona. Porque la palabra de Dios no tiene que llevarte al conocimiento solamente, sino al fruto. Al fruto. De nada te va a servir que te aprendas todo esto si tú no das fruto. ¿Me entiendes? No das fruto con la palabra, no te vuelves más. Si eras airado, tienes que volverte manso. Si eras desesperado, tienes que volverte paciente. Si eras malo, tienes que volverte bueno. Si eras egoísta o eras mezquino, tienes que volverte bondadoso. ¿Me entiendes? Entonces, porque la palabra produce eso. Entonces, el enemigo quiere que tú te desconectes de la palabra de Dios. Y por esa razón, gran parte de la iglesia de Cristo no medita en la palabra con frecuencia. Y se congregan algunos de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, es más fácil escuchar a hombres que escuchar a Dios. Siguiente. 2. ¿Qué otra cosa el enemigo hace para que no escuche la voz de Dios? Estorba tu relación con Dios. Porque así como Dios nos habla por medio de la escritura, en intimidad Dios te habla. A mí Dios me habla en intimidad. Es más, cuando yo estoy en mi tiempo de intimidad, yo no voy a dejar de estar en intimidad hasta no sentir que Dios ya me habló. ¿Me entiendes? Porque la intimidad es un ida y vuelta. ¿Ah? Es un ida y vuelta. No es solo yo, sino ida y vuelta. Entonces, en la intimidad Dios te habla. Dios habla a tu corazón, Dios habla a tu mente, habla a tu espíritu. Entonces el enemigo estorba tu relación con Dios. Si usted ve, el tiempo más peleado suyo es el de su relación con Dios. Digamos, si usted tiene su tiempo de relación en la madrugada, el enemigo siempre busca la forma de cómo dormirlo, de siempre ocuparlo. Pero él no le pelea a otros tiempos, no le pelea el tiempo que va a estar con el celular, no se lo pelea el enemigo, más bien se lo pone ahí. ¿Sí? Se lo pone ahí en bandeja de plata. Él no le va a pelear el tiempo que va a estar con el televisor, no le va a pelear el tiempo que va a estar con su amiga, su amigo, ¿me entiende? No le pelea esos tiempos. El enemigo no le interesa pelear esos tiempos. Al enemigo le gusta que usted esté enredado en esos tiempos. Y no digo que sean malos, pero al enemigo le gusta que usted esté ahí. Pero sí le pelea el tiempo de su relación con el Padre, porque en esa intimidad el Padre le va a hablar a usted. Le habla. Dios habla a través de la oración también. Y a veces no por medio de un versículo, Él habla, Él pone cosas aquí en tu pecho, en tu oído también.
Yo le puedo decir que yo he podido escuchar a Dios. A veces a mi corazón, a veces a mi mente, pero he logrado escuchar en ocasiones muy puntuales de mi vida, escuchar su voz audible. Y puedo dar fe de que Dios sigue hablando. Sigue hablando. Y entonces en su relación con Dios, Dios habla. Entonces el enemigo estorba eso, porque el enemigo quiere que tú andes ahí perdido, haciendo así como probando. Dios no quiere que tú andes probando, sino que estés en el propósito, no que andes probando. Voy a ver si esto funciona. No, el enemigo, Dios no quiere que tú andes ahí por la vida con esa frase, voy a ver si esto funciona, sino que Dios quiere que tú andes por el camino que Él tiene marcado para ti. Que si está marcado para ti va a funcionar sí o sí. Lo de Dios funciona. Lo de Dios no tiene error, no tiene fracaso. Pero como nosotros no escuchamos a Dios, nosotros vivimos en nuestra vida probando. Voy a ver si este cipote es el que Dios quiere para mí. Y lo prueba, bien probadito. Pero después termina su corazón matado, maltratado, herido. Y cuando tú escuchas a Dios, tú vas a lo seguro. Amén. Dile a la par, escucha a Dios. Entonces, si tienes una relación con Dios, quizás has notado que el tiempo más peleado es el que tú oras. Surgen cosas. Cuando vas a orar siempre surgen cosas. Hasta tus hijos a veces se ponen problemáticos cuando tú vas a orar. Tu familia, te hacen una llamada. Ves el tele y te gusta algo que estás viendo. Uy, pero mejor después está bonito esto. Y surgen cosas, o surge una ocupación. ¿Te acuerdas de algo que no hiciste en el día? No te acuerdas cuando estás en el tele que no hiciste eso, pero cuando estás orando sí te acuerdas. ¡Ay! No apagué la estufa. Se me van a quemar los frijoles. Y ahí estabas orando y te levantas y vas. Pero cuando estabas viendo el celular no te acordaste de que estaba la estufa encendida, ¿va? No se acordó. Entonces el enemigo siempre trata de pelearte el tiempo de relación. ¿Sí o no? Va que se están riendo porque es verdad. Nadie se acuerda de los frijoles cuando está con el Facebook, ¿verdad? Se acuerda de los frijoles cuando está orando a veces. O cuando ya viene para el culto, para que no venga al culto. No le llega una visita cuando está con el teléfono, le llega una visita cuando ya va a venir para el culto, para que no venga. Su relación con Dios. El enemigo trata de pelearla. Tercero, ¿qué otra cosa el enemigo hace? Te llena de orgullo y rencor. Porque alguien con orgullo y rencor no escucha a Dios. El faraón, la palabra dice, no lo busquen. En la palabra habla acerca del faraón. Se lo voy a parafrasear, que Dios le dio un montón de señales, pero él no escuchó ninguna de ellas, ¿verdad? No escuchó ninguna de ellas, hasta que hubo última de que murió su hijo, él dejó ir al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, había mucho orgullo y rencor porque él no quería ser el eslabón débil, el faraón que dejara ir al pueblo de Dios. Entonces, el orgullo y el rencor te impiden escuchar a Dios. Una persona, escuche, llena de orgullo y rencor se endurece. Por lo tanto, deja de escuchar a Dios porque cada vez que Dios le habla, lo toma ofensivo e injusto. Por eso hace oídos sordos. Cuando tú estás con orgullo, con rencor, cuando Dios te habla, todo lo tomas como ofensivo. Tú dices, ay, ¿por qué a mí? Eso lo dijo por mí. Es que yo no sé, se la tienen conmigo. Y entonces tú no escuchas, más bien te vas molesto, vas como no vuelvo ahí porque mucha indirecta le dan a uno ahí. Mejor que le digan a uno de un solo. Y quizás Dios te está hablando y quiere transformarte por medio de esa palabra, pero como hay orgullo y rencor, tú haces oídos sordos a lo que Dios te está indicando. Mira lo que dice Hechos, capítulo 28. 26 al 28. Hechos 28, versículo 26. Hechos dice, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír, ¿qué dice? Oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Versículo siguiente,
porque el corazón de este pueblo se ha vuelto, ¿cómo? Insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Versículo siguiente: sepan por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Qué tremendo, hermano. No, si te va a aplaudir, aplaude, hermano. Si va a aplaudir, aplauda. Entonces, ¿será, hermano, que la iglesia se ha vuelto insensible, como decía ese versículo, a la voz de Dios? ¿Será que se ha vuelto insensible, que Dios le habla y no escuchan, que Dios les muestra y no ven, o sea, que están cerrados, están insensibles? Y el Señor puede llegar a decir esto, que será enviado a los gentiles. O sea, los gentiles son la gente que no conoce, la que está afuera, y ellos sí oirán. Ellos sí oirán. Qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos llenamos de orgullo, de tanto razonamiento, de tanto, ahora somos sabios, somos tan conocedores que a veces no escuchamos a Dios, no aceptamos consejo de otro, porque ya nosotros nos sentimos ya como que no ocupamos, o sea, orgullo. Entonces por eso la palabra debemos desear, dice, como niños, la leche pura, que es la palabra, como niños, que un niño no razona, un niño recibe. Entonces necesitamos nosotros hacer a un lado el orgullo, el rencor y dejar que Dios nos hable, aunque esa palabra a veces nos exhorte. Y no crea que solamente por medio de prédicas Dios exhorta. A veces uno está orando y Dios le da duro ahí a uno, solito. Yo las mayores confrontaciones que he recibido no ha sido por medio de mi pastor. Las mayores confrontaciones que yo he recibido ha sido orando, en intimidad. ¡Pum! Siento aquello. Entonces dile de la par, deja el orgullo y sea humilde. Escuche a Dios, no sea insensible, sea sensible. Número 4, te manipula para que mantengas ocultos tus errores. Cuando hay cosas ocultas en ti, eso estorba para que tú escuches la voz de Dios. Una persona no arrepentida, que no confiesa sus errores ante Dios, es imposible que pueda escuchar la voz de Dios. Porque para escuchar a Dios yo tengo que desnudarme ante Él. Yo sé que Él lo conoce todo, pero a Él le gusta que tú te confieses ante Él. Que no hayan misterios en ti ante Él. Y entonces una persona no arrepentida que no confiesa sus errores ante Él, es imposible que pueda escuchar la voz de Dios. A no ser que sea Dios diciéndole, arrepiéntete. Si tú estás con cosas ocultas dentro de ti, con pecados, Dios no te va a decir palabras buenas, o sea, palabras bonitas, sino que lo que te puede decir el Señor es arrepiéntete. Por eso la palabra dice, hay de aquellos profetas, dice, que le anuncian al pueblo paz, paz, cuando lo que yo traigo contra ellos es guerra, porque están desviados. Entonces, si tú tienes cosas ocultas, un pecado oculto, cosas ocultas, el Dios te va a hablar, y lo que la palabra va a hacer es arrepiéntese, hermano, alíñese, vuélvase al Señor, ordene su vida, suelte eso, todavía puede alinearse, hay esperanza, pero vuélvase a Dios. No le va a decir, mira, va a ser prosperado, vas a ser, Dios, yo te veo que vas a tener una casa, yo veo esto, ¿no? O sea, no te va a hablar el Señor de eso primero, porque para hablarte de esas cosas primero tú tienes que escuchar la primera palabra, que es la de alinearte. Entonces tú tienes, hermano, que saber que el enemigo te manipula para que mantengas ocultos tus errores ante Dios, que busques las hojas como Adán y Eva la buscaron, aunque Dios ya sabía, ellos se quisieron esconder de Dios. Dios conoce todo de ti, pero a Él le gusta tu sinceridad. Cuando tú vas a la oración y tú le dices, aquí estoy, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, he cometido este error, ayúdame.
Señor, o sea, a Él le gusta que tú lo expreses, que no lo intentes hacer como que no. ¿Entiendes? Entonces cuando hay esas cosas, eso estorba tu oído para escuchar la voz de Dios. Te estorba. Y número 5, apaga tu discernimiento para que confundas la voz de Dios con la voz de tu alma, la de tu carne o la del sistema de este mundo. Apaga. Una de las cosas que el enemigo, que el Espíritu Santo quiere que sea avivada en nosotros es el discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es la capacidad de saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces el enemigo trata de apagar tu discernimiento para que tú no sepas cuándo es Dios hablándote, cuándo eres tú, cuándo es tu alma, cuándo es tu mente, cuándo es tu carne, y te confundas y cualquier voz tú piensas que es Dios. Tiene que haber discernimiento. Aún ahorita, para estar escuchando esta palabra, tú tendrías que estar teniendo discernimiento. Tú deberías tener discernimiento, aún para escuchar a un predicador, para saber que lo que te está diciendo viene de parte de Dios o de su mente, o de su sabiduría, ¿me entiende? O de su alma. Tendríamos nosotros. Y entonces el enemigo trata de apagar tu discernimiento, porque si te apaga tu discernimiento, tú vas a recibir cualquier cosa. Y vas a pensar que es Dios que te está hablando y quizás tu alma. Tuve un sentir y yo creo en los sentires porque yo he tenido sentires y han sido muy de Dios y me han llevado a hacer una comisión de parte de Dios. Pero a veces no todo sentir viene de parte de Dios. A veces tu alma, a veces tu carne, a veces tu mente. Entonces tenemos que tener discernimiento, saber reconocer la voz de Dios. Si tienes un padre, la voz de tu padre es inconfundible. ¿O no? ¿Va que es inconfundible la voz de tu padre? ¿Reconoce la voz de su papá usted? Usted si le hablan 3 personas y le habla uno, el otro, usted va a saber cuál es su papá. Yo conozco la voz de mi papi. Y eso que no tengo una comunicación tan amena con él, pero yo conozco la voz de él. No la confundo con otro. Me puede hablar otro. Quizá por la deficiencia que tengo en mis ojos lo puedo confundir en visión, pero no en oído. Yo sé cuando Él me está hablando. Entonces nosotros cuando tenemos un discernimiento, cuando hemos aprendido a escuchar la voz de Dios tanto, es inconfundible, no la confundes con otras voces. Sabes cuándo es tu alma, sabes cuándo es tu mente, sabes cuándo es la carne y sabes cuándo es el Padre. Amén. Cuando escucho su voz, soy transformado. Cuando no escucho su voz, sigo siendo el mismo. Cuando escucho su voz, soy empoderado. Cuando no escucho su voz, soy debilitado. Cuando escucho su voz, soy direccionado. Cuando no escucho su voz, soy desviado. Cuando escucho su voz, soy afirmado. Cuando no escucho su voz, soy derribado. Cuando escucho su voz, soy liberado. Cuando no escucho su voz, soy seducido. Cuando escucho su voz, soy lleno de paz. Cuando no escucho su voz, me lleno de turbación. Ve la importancia de escuchar la voz de Dios. Pablo fue transformado por haber escuchado a Dios. David en un momento fue debilitado por no haber escuchado la voz de Dios. Salomón se desvió su corazón a otros dioses por no haber escuchado a Dios. Pedro fue afirmado por haber escuchado a su Dios. Ananías y Zafira fueron seducidos a mentir al Espíritu Santo por no haber escuchado a Dios. Dios quiere cristianos que escuchen su voz. El diablo quiere cristianos que dejen de escuchar a Dios. ¿A quién le harás caso? Dios usa todos los medios posibles para hablarle a usted. El diablo usa todos los medios posibles
para evitar que escuches a ese Dios que te está hablando. Otra vez lo repito y con esto cierro. Dios usa todos los medios posibles para hablarte. Todos los medios. La naturaleza, personas, la palabra, la oración. A tu pastor, a alguien, un hombre o mujer de Dios, usa hasta los animales, pájaros, usa todos los medios posibles para hablarte. Y el enemigo también usa todos los medios posibles para evitar que escuches a Dios. Usa todas las formas posibles. ¿A quién usted va a atender? ¿A quién va usted a atender? Póngase de pie. No permitas estorbos. Hoy es día de ser libre de todo estorbo que no te permite escuchar la voz de Dios. Cristo vino a restablecer el diseño original entre Dios y nosotros. Es tiempo de aprovecharlo. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Cierra tus ojos y está. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando constantemente. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios te está hablando para guiarte. Dios te está hablando para consolarte. Dios te está hablando para dirigirte. Dios te está hablando para liberarte. Dios te está hablando para transformarte. Dios te está hablando para alinearte. Dios te está hablando para levantarte. Dios te está hablando continuamente, constantemente. Dios te está hablando. Atiende su voz. Aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Se aprende a escuchar. Hay personas que no han aprendido a escuchar ni naturalmente, tampoco espiritualmente. Aprende a escuchar. Aprende a escucharme. Aprende a escucharme, dice el Señor. A escucharme por medio de mi palabra. A escucharme cuando estás en oración, en relación conmigo. A escucharme por medio de hombres y mujeres de Dios que yo he puesto para hablarte. A escucharme por medio de la naturaleza, por medio de todo lo creado. Toda la creación Él la usa para hablarnos. Toda la creación, hermano. A veces estás viendo un río y ahí Dios te habla. A veces estás viendo una nube, un pájaro. A veces estás viendo un árbol, un fruto, un cultivo, y Dios te está hablando. Todo lo creado Dios lo usa para hablarte. Aprende a escucharlo. Aprende a escucharlo. Aprende a escucharlo. Porque Dios quiere que camines en su propósito, que cumplas tu destino profético, que cumplas el propósito por el cual Dios te trajo aquí. Es tiempo de escuchar. Diga conmigo: hoy mis oídos espirituales son limpiados. Son limpiados. Y hoy voy a aprender. Diga conmigo: a partir de ahora yo voy a aprender a escuchar a mi Padre. A escuchar. A escuchar. No voy a permitir ningún estorbo que evite que yo escuche a mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy vuelvo a conectarme. Diga conmigo, vamos, hagamos un compromiso. Hoy vuelvo a conectarme con su palabra. Pasaré tiempo con su palabra. Vuelvo a conectarme con su palabra. Ya no la voy a leer como quien lee un libro cualquiera. Voy a meditar en ella. Voy a conectarme con ella. Voy a quitar todo estorbo, todo lo que estorba mi relación con mi Padre. Todo lo que está estorbando mi relación con mi Padre, todo lo que está impidiendo que lo busque continuamente, lo voy a quitar de mi vida. Lo voy a mandar a un segundo plano. Todo orgullo, todo rencor que está impidiendo que yo reciba su voz, que yo escuche su voz, hoy es quitado. Hoy
Hoy me quiebro ante Él, quito todo orgullo de mi vida, todo rencor de mi corazón. Hoy, Señor Jesús, yo quiero confesarte mis errores. Dejo de tener oculto cualquier falta y pecado que he cometido. Hoy yo me desnudo ante ti, Señor. Me sincero contigo. Quiero ser honesto contigo. En el nombre de Jesús. Y se enciende mi discernimiento para escuchar la voz de Dios y para saber cuándo es Dios que me habla y cuándo son otras voces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.